Y aquí estamos ya con la presencia del economista Carlos Magariños para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Pues finalmente esta semana el gobierno avanzó con la reducción del impuesto a las ganancias que venía pesando en forma creciente sobre los salarios como consecuencia de la inflación. Carlos, ¿crees que esta medida restablece el poder adquisitivo de los salarios que había mermado tanto al no actualizarse el mínimo no imponible? Bueno, parcialmente va a tener un efecto que seguramente mejorará, sobre todo en los sectores de menores ingresos, su propensión al consumo, y eso es muy necesario porque ya venían muy retrasadas, ¿no? El impacto de la inflación estaba generando, sin ninguna duda, estaba licuando inclusive los efectos de los aumentos salariales, así que es una medida muy bienvenida, muy esperada, y tal vez no todo lo ambiciosa o amplia que se hubiese necesitado, pero bueno, hay restricciones fiscales que atender también. Oye, ¿te parece, justamente hablando, ¿no?, de las restricciones fiscales, te parecen acertados los impuestos que el gobierno ha anunciado que va a utilizar para financiar esta medida? Bueno, me parece que ha tratado de salir con algo rápidamente. Es evidente que no ha habido tiempo de hacer un estudio pormenorizado y detallado de la estructura impositiva. A mí me parece que en general la estructura impositiva de Argentina requiere un reanálisis, un rediseño integral y completo para bajar la presión impositiva, sobre todo sobre las pequeñas y medianas empresas. Pero concretamente, ¿no?, acá se habló de una cifra que es lo que va a resignar el gobierno en términos de ingresos. Creo las cifras que se barajaban son en torno a los 4.600 millones de pesos. ¿Y considerás que esa cifra se va a recaudar con estos nuevos impuestos? Tengo mis dudas, porque cuando uno hace un análisis impositivo tiene que tener en cuenta la evolución de la actividad. Y como hablábamos el año pasado, esperábamos que este año fuera mejor que el año 2012, pero desgraciadamente y por muchísimas circunstancias internas y externas, esa performance, ese desempeño no se va a verificar. Así que yo tengo mis dudas de que lleguemos a recaudar la misma cantidad que se reduce en ganancias. Con estos impuestos nuevos. Carlos, otro de los anuncios de la semana fue la reapertura del canje de deuda. ¿Te parece que es una decisión positiva, que va a contribuir a resolver el problema con los bonistas? Bueno, yo creo que es una decisión que tiene mucho que ver con tomar stock de la realidad, ¿no? Me parece que Argentina, como he dicho muchas veces en este mismo programa, tiene que abandonar los complejos del año 2001-2002 y repensar su estrategia de relacionamiento externo. El fallo de la semana pasada muestra una vez más que esta política que hemos seguido estos años podría haber sido útil al comienzo, pero ya está empezando a mostrar severas inconsistencias que nos van a retrasar muchísimo en el regreso al mercado de capitales. Y eso es algo que, digamos, ningún país puede resistir para siempre. Así que tenemos que tener una estrategia para hacerlo. Me parece que la decisión del gobierno de reabrir el canje y demás, aunque tardía, es esperanzadora en el sentido que permitiría inferir que están tomando nota de la realidad y tratando de ajustarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Yo no vaticino mejoras si el caso fuera a la Corte Suprema de los Estados Unidos, cosa que dudo, tengo mis serias dudas de que la Corte lo acepte, pero si lo aceptara no hay ningún dato por el cual pudiéramos pensar que la Corte fuera a revertir los fallos de primera y segunda instancia, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno tiene que llegar a un arreglo con los fondos buitres? Bueno, yo creo que los fondos buitres hacen un negocio que yo no apruebo y que descalifico porque están lucrando en el margen con situaciones delicadas de reestructuración de deuda. Por lo tanto, no me gustaría que ningún comentario mío aparezca fortaleciendo ese tipo de negocio. Pero el negocio que hacen es legal, está amparado por las leyes y justamente... ¿Pero no debería tomarse una decisión política para erradicar este tipo de prácticas? Como por ejemplo, bueno, si la Corte Suprema de Estados Unidos actuara en contra... Vengo de una reunión ahora en China que convocó la Universidad de Renmin, una de las principales universidades del país en materia económica y financiera, y en la reunión estuvieron think tanks de todo el grupo de los 20, invitaron a Prospectiva 2020, mi compañía, GVD Network, la compañía americana. Ahí estuvimos discutiendo justamente cómo limitar este tipo de actividades especulativas que dañan la credibilidad del sistema financiero internacional, ¿no? Y cómo aumentar la regulación, por ejemplo, en el sistema bancario, lo que se llama el Shadow Banking System, el sistema bancario en la sombra, que no tiene tantas regulaciones y que fue el origen, la cuna de crecimiento de todos los derivados que después afectaron como un dominó las plazas financieras internacionales a partir de la caída de las hipotecas americanas. Pero bueno, ahora están allí.
en nuestra reestructuración están presentes, ignorarlos o pretender cambiar las reglas nosotros solos del sistema financiero internacional me parece que es muy complicado, ¿no? Vamos a ver que tenemos que lidiar con esa realidad y resolverla. Y más allá de lo que se haya hecho en el pasado, ¿te parece que un cambio de legislación, como propuso la presidenta, puede ser una salida para evitar un default técnico? Bueno, creo que sí, pero vamos a tener muchas dificultades, porque ahora, si hubiésemos hecho esto hace 5 años, cuando las Cortes americanas estaban de buen humor con Argentina, la verdad es que hubiese tenido un efecto fantástico. Pero ahora me da la impresión, al leer los fallos, que los jueces de primera y segunda instancia están de mal humor con el país. Por lo tanto, una medida buena, que podría haber sido oportuna hace unos años, corre el riesgo de resultar insuficiente para cambiar la dinámica de la relación con los mercados financieros. Al mismo tiempo que la Argentina hace esto con los bonistas, también se está acordando con una empresa norteamericana muy importante como es Chevron, un acuerdo por YPF que bueno, llevó a alguna crisis social en Neuquén. ¿Cómo viste ese acuerdo y lo que está pasando con...? Es una muestra más de realismo. Yo creo que todos estos últimos hechos llevan a pensar que el gobierno está tomando stock de la realidad, está aceptando, más allá del discurso, está aceptando en la práctica que hay medidas importantes que tomar para restablecer la relación financiera de Argentina con el mundo. Eso es muy bienvenido porque las empresas argentinas lo necesitan. Nosotros, como te digo siempre, trabajamos en muchos países del mundo. A mí me angustia ver que hay empresas en países limítrofes o países de la región endeudándose del 4 al 5% en pesos nacionales, y que nosotros tenemos que estar pagando unas tasas siderales para un crédito de inversión, que son siderales aún si las consideras en términos promocionales, con los préstamos del Bicentenario, los préstamos especiales a los que están obligados del sistema financiero. Es decir, volver al sistema financiero del mundo debe ser visto como una parte más de la estrategia de crear empleos, de industrializar el país. Me parece muy sano haber cambiado deuda en dólares por deuda en pesos, obviamente, porque es una moneda que uno controla. En general, la estrategia financiera puede ser vista como correcta en muchos aspectos, pero como todas las cosas se llevan a la extrema, y eso vale tanto ahora como valía antes para la convertibilidad, generan rigideces que son muy complicadas de superar. Ese es justamente uno de los argumentos que estoy presentando en un libro que acabo de terminar, de próxima aparición, sobre lo que yo considero debe ser la próxima etapa de desarrollo argentino. Bueno, la próxima vez que venís acá nos traes el libro y lo presentamos. Muchas gracias. Pero decime, ¿crees, volviendo al tema de la reducción del impuesto a las ganancias, algunos temen que esta medida tenga algún efecto inflacionario? ¿Coincidís con esta postura? No lo pienso, no tengo la menor impresión de que eso vaya a ocurrir, porque cuando uno mira ahora las ventas en supermercados y las ventas en grandes complejos de shopping, malls, etcétera, la verdad es que no veo un dinamismo peligroso. Al contrario, más bien se ven planchadas, o sea que en todo caso esta reducción permitiría recuperar el consumo perdido en algunos de esos segmentos. Por otro lado, el nivel de actividad no es tan malo como algunos lo pintan. Yo veo los despachos de construcción y la actividad de construcción, que representa un porcentaje importante de la inversión total, creciendo. Está bien que en comparaciones interanuales a lo mejor nos da una medición demasiado optimista, pero yo creo que el año va a cerrar con un crecimiento de entre el 2 y el 3%. En mis números un poco más cerca del 2%. ¿Y esperás que la inflación cierre en torno al 25% como está actualmente de acuerdo a las mediciones independientes? Sí, yo creo que vamos a estar en las mediciones de consenso. No veo una aceleración peligrosa de la inflación en el próximo trimestre, pero claro, como te dije cuando hablamos del dólar la última vez, a veces la situación, el medio ambiente cambia tanto que este tipo de cuestiones se vuelven insoldables, ¿no? Pero hoy no parece que ese fuera el peligro. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis de Carlos Magarinho sobre la decisión del gobierno de reducir el impuesto a las ganancias para los asalariados y la reapertura del canje de deuda pública. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.